Dos imágenes que muestran cómo se quebraron vínculos entre la política y la gente. Dos imágenes muestran con nitidez los estados nerviosos, como se advierte en el libro que lleva ese nombre el ensayista William Davies, que focaliza sobre las conductas antisistémicas que irradian las democracias actuales. La bronca, el desborde social y la violencia son ejes de un nuevo momento histórico. Las imágenes de los vecinos del barrio Los Pumitas de Rosario, que mostraban hace un mes cómo un grupo de vecinos destruía los búnkeres de los narcos tras el crimen de Máximo Jerez. Fue una postal del desconcierto y la rabia. No hubo ni siquiera miedo a enfrentar a la mafia, a los narcos del barrio, que habían matado a un niño. Y no había nadie en el medio. Como intermediario, un lugar que históricamente ocupó la política. El Estado estaba a través de la policía, que allí fue parte del problema con mecanismos de corrupción aceitados y no de la solución, pero no estaba la política. Las agresiones al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En La Matanza, tras el asesinato de un chofer de 65 años, indican que la bronca rompió las fronteras imaginables. Porque pegarle al funcionario que se jacta de ser el más duro del peronismo, en un territorio gobernado históricamente por el PJ, descifra que nadie está indemne, que la autoridad está rota y que la política, como intermediaria entre los problemas y las víctimas, no encuentra herramientas viables porque la mayoría fracasaron. A diferencia de lo que ocurrió en barrio Los Pumitas, allí apareció una cara visible que representa a la política en un territorio donde el peronismo es hegemónico desde hace décadas. Ocurrió que Berni fue a poner la cara, algo que es parte de su perfil como dirigente, y se la rompieron. Sergio Berni fue a poner la cara en una protesta de colectiveros y allí lo golpearon. El dolor social, el padecimiento colectivo, la conciencia del sufrimiento, se desvanece en una experiencia imposible de ser comunicada. Pierde toda su fuerza. Ser feliz, eliminar el dolor o derivarlo hacia una vivencia personal. Desactiva la crítica social y política, uniéndose a conductas antisistémicas. Ensaya William Davies. La violencia hoy es parte y en algunos casos inconsciente del antisistema. Y logra instalar imágenes que parecían que no iban a retornar, como las de 2001. Cuando la crisis económica, social y política hicieron crujir todo. Las imágenes demuestran una sociedad que, al no tener canales de contención, genera los propios. Se salvaguarda con violencia sin medir las consecuencias. Se autoconstruye y ubica en el rol que debiesen ocupar las instituciones porque viven y proyectan un estado de naturaleza. Señaló a aire Laura Echarren, socióloga e investigadora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. La autora del libro Esperando las Maras, Estado embrionario en Argentina, grafica la situación con la frase que le dijo una vecina del conurbano profundo en 3 de febrero, vivimos a la espera de lo peor. Para Echarren, la situación social y delictiva es extremadamente grave, pero se evidencia con mayor contundencia en la región centro del país y estalla de forma más voraz en los enclaves más violentos como el conurbano bonaerense, Rosario y la capital de Córdoba. ¿Leer más? Los Pumitas, un barrio donde el único que gobierna es el miedo. Hay un tejido social desintegrado y un tejido delictivo empoderado. Las autoridades muestran no conocer territorialmente ninguno de los tejidos mencionados y, por ende, no llevan adelante medidas que se ajusten a la realidad, apuntó la especialista en seguridad y narcotráfico. Echarren señaló que emerge un capital cultural de violencia que no es equiparable ni comparable con el 2001. Porque desde entonces a la fecha, la descomposición social fue sistemática. Hoy la delincuencia está organizada, pero también una delincuencia marginal que se monta sobre las políticas erráticas de los oficialismos y a sectores de la oposición que no están a la altura porque tomaron el problema de la inseguridad no como algo estructural sino como un tema de etiqueta personal. Y hoy, si no conoces esos tejidos desde el territorio, no podés gobernar con una proyección proactiva, agregó Echarren. Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, quien realizó varios estudios sobre la criminalidad en Rosario,
Consideró en diálogo con Aire que el fenómeno que se ve desde hace algún tiempo en la Argentina, que a veces se ha manifestado en reclamos de seguridad y otras tantas veces en reclamos económicos y sociales, es la muerte del sistema político nacido al calor de la crisis de 2001, entendido como un sistema imperfecto de administración de pobreza, con foco principal en el conurbano bonaerense. Pueblada en barrio Los Pumitas, Rosario, tras el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años, en marzo de 2023. Esa muerte política es, en términos de seguridad, la muerte del sistema policial democrático. Hablo de aquel nacido en 1983 como dispositivo administrador de la delincuencia, como gestor de lo ilícito pero, fundamentalmente, como regulador de la calle. Aun cuando eso significaba sentarse a dialogar con las bandas criminales y pactar dinámicas delictivas. Pero sin muertes violentas, añadió Larroude. El director del Observatorio de Política Criminal sostuvo que hoy en día existe un corrimiento de las tareas de prevención de las fuerzas de seguridad para dar paso a un proceso que llamaría lateralización de la violencia, donde lo único que puede la agencia policial atinar hoy es a que la violencia criminal se desarrolle en las periferias de los centros urbanos y municipales sin que ello suponga una baja en los niveles delictivos. Este corrimiento, dinamizado desde el 2000 a la fecha, con la irrupción del narcomenudeo en los barrios populares, se debe básicamente a la falta de recursos humanos, técnicos y logísticos, pero, por sobre todo, a la ausencia de una visión preventiva de la seguridad, en tanto hoy las policías locales se han degradado a agencias de control territorial que pese al conocimiento capilar que tienen sobre el delito, sus circunstancias y actores, no puede prevenir, sino actuar en consecuencia. Lo que se lee ahora,